El PIAL en sus primeras etapas realmente se enfocó en la relación entre agricultores y investigadores y profesores de universidad. Esto dio muy buenos frutos, realmente se revitalizó la producción de alimentos, se mejoró la percepción que existía en la sociedad de las capacidades y conocimientos de los agricultores. Pero el programa fue evolucionando y nos fuimos dando cuenta que los problemas que existen en las localidades, en las comunidades, son tan complejos que realmente con el aporte de agricultores y investigadores y profesores no es suficiente. En la provincia de Las Tunas, en la tercera fase de PIAL, comenzamos a trabajar con los 5 municipios del norte y el centro. Sin embargo, en estos momentos ya están integrados los 3 municipios del sur, que son Jobabo, Colombia y Amancio. Se organizan a través de las plataformas multiactorales de gestión, lideradas por el gobierno en gran parte. Participan todos los que tienen que ver con la producción agropecuaria, como es la ANAP, la agricultura, la ACPA, ACTAF, en especial muy importante la ANAP, porque la mayor parte de los productores son campesinos de las CCS y la CPA, aunque se han integrado ahora productores de las VPC. Estamos trabajando también en la organización con los campesinos, los GIAL, los grupos de innovación agropecuaria local, que hay creado un grupo, diferentes grupos en cada municipio. En algunos tiene que ver con la producción cunícola, en otros con la producción porcina, la producción de grano, arte y agroforestería. O sea que hay disímiles temas por los cuales los productores se organizan en los GIALs. Estamos involucrados en cómo hacer prácticas de protección del suelo. Era algo que teníamos cierto desconocimiento de lo importante que era tener las coberturas en el suelo, y por parte de las personas que recibimos la capacitación nos ha ido demostrando el tiempo todo lo que se nos decía, ¿no? Lo recibíamos teóricamente, nos lo estábamos llevando a la práctica. Hoy por hoy ya lo estamos llevando a la práctica y realmente estamos convencidos de que sí, que estamos en lo cierto, que realmente en él se aprenden cosas que son de mucha importancia para nosotros, para los productores y para poder conservar el suelo, para poder conservar las plantas como tal. Yo pienso que el aprendizaje más importante que hemos tenido durante todos estos años que ha trabajado el proyecto es que la única manera de dar respuesta a una diversidad tan grande de problemáticas y de sistemas productivos y de lugares donde trabajamos, esa gran diversidad que caracteriza ahora el contexto cubano, es dar acceso a diversidad de opciones. Hay que buscar los métodos y las maneras de encontrar o de ofrecer la oportunidad a la gente de escoger cuál es la solución o la tecnología que realmente se ajusta y que se adapta a sus condiciones específicas. Hubo de entrar aquí exactamente en el año 93. Y aquí comencé, siendo esto un monte. Comencé a abrir esta finca aquí y a ir creando lo que fue el café como objeto social. Esas áreas de café, aquellas partes que no podía tener la planta de café, planté una de frutal, como decir el mamey, el aguacate, algún mango, y de ahí creé un área determinada de frutales, independientemente de algunos pedazos de vianda que siembro para consumo, como decir, por ejemplo, la yuca, el boniato, maíz, un poquito de frijoles,
más una parte que es el huerto. Yo no salgo a buscar ningún tipo de hortaliza, toda la siembro yo aquí y al mismo tiempo conservo las semillas de todo lo que produzco. Las semillas de hortalizas, las que semillan aquí en el país, yo no tengo que salir a ninguna casa de semillas. Las tengo aquí, algunas excepciones, por ejemplo como la col, que no semilla en el país, esas sí tengo que salir a buscar, pero las otras semillas que se dan aquí, las tengo yo de un año para otro, incluso hasta 3 años me duran. Yo trabajo mucho con lo que son las plantas repelentes. Por ejemplo, en el mundo de las hortalizas, ese campo, yo siembro como de repelente, el maíz, el sorgo, la flor de muerto que se llama vulgarmente, que es una especie de crisantemos, la flor de Jamaica que es frutal y es un repelente. Hay que demostrarle a las personas, a aquellos productores, cuáles son los efectos de uno y cuáles son los efectos del otro. El químico mata en un momento, el biológico es lentamente, pero tenemos un fruto que es, como se dice, natural, sano. Por acá, por el municipio de Winnie, el proyecto de innovación agropecuaria local, PIAL, se ha hecho fuerte desde sus inicios y hoy tenemos 5 cooperativas dentro del movimiento con diferentes productores, los cuales tienen resultados positivos dentro del proyecto y dentro de la ANA, haciendo fuerte la parte del movimiento agroecológico, que es uno de los temas principales por estos tiempos, para lograr una agricultura sostenible, que realmente es lo que se está pretendiendo a nivel de país y del mundo. Nos ha dado un intercambio de experiencia muy fuerte entre productores, campesino a campesino, incorporando familia al área, además de clasificando, determinando fincas agroecológicas, que es el trabajo realmente que realiza la ANA, pero unidos al proyecto PIAL se ha hecho más factible la actividad. Me gusta mucho la agroecología porque así estamos transmitiéndole al pueblo, a las personas, cómo alimentarnos de forma sana, cómo lograr productos que no tengan químicos, que no afecten la salud. Nos motiva mucho porque aprendemos nosotros y se nos acercan muchas personas que quieren hacer lo mismo, que para ellos es un mundo nuevo, pero estamos aprendiendo lo que es la alimentación sana, cómo lograr una mejor salud para nosotros, para los niños, para los ancianos, que es lo que se quiere con este tipo de labor, y nos tiene muy enfrascados, a mi esposo, a mí, a la familia en general, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos poniendo en práctica. El PIAL nos ha estimulado, nos ha capacitado y nos ha hecho ver un camino mucho más amplio de que a veces uno personalmente ve. Por ejemplo, nos ha dado la posibilidad de adquirir esa cultura en lo que es la presentación, en la divulgación de nuestro producto. También lo ha capacitado y nos ha hecho relacionar con diferentes entidades, que esto nos ha facilitado la posibilidad de comercializar nuestro producto. El programa ese realmente nos ha ayudado a continuar nuestras labores en la finca. ¿Por qué? Porque está la ciencia incluida. Está la ciencia porque realmente cada... La ciencia de la alimentación, está en la compota, está todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos y aprendemos lo que ellos nos enseñan, lo que el campesino nos enseña y el científico, ya tú estás confiado, ya tienes una base. Es decir, que si no fuera por esa unión que tenemos nosotros a través del programa, realmente estuviéramos, como dice uno, en una cuerda floja. Porque usted realmente no va a tocar la puerta de un campesino. Yo vengo a aprender aquí, ¿qué vienes a aprender? ¿Quién tú eres? ¿De dónde saliste? No, pues ya esa oportunidad nos da el programa, el proyecto, de reunirnos todos los campesinos, decirnos quiénes somos, dónde salimos y qué queremos. Ya de ahí decir, vamos a una feria de maíz, y ya no es una feria de maíz, ya hay conociste al productor de cerdo, el de conejo, el de vaca, el de chivo, el de otra regenética. Esa posibilidad es grandísima, nos la ha dado. Nos ha dado ese contacto de una provincia de extremo a extremo del país.
La innovación agropecuaria local, como lo dice sus palabras, primero local significa que es al nivel de los individuos, de los actores que tienen desafíos. Segundo, agropecuario en el contexto rural. Tercero, innovación, tenemos las tres palabras entonces, es tener la capacidad de utilizar los conocimientos endógenos, científicos, de los campesinos, de los investigadores, de los políticos, en función de agregarle un valor a lo que está haciendo el campesino. Eso quiere decir para mí que innovación es cuando se ha podido transformar esos conocimientos en beneficio de la producción, transformación, comercialización de productos agropecuarios. Mirándolo desde el punto de vista agrícola, innovación, uno hace sus experiencias, ¿verdad?, con un clon determinado de yuca, o una variedad de maíz. Por ejemplo, en el caso de la yuca es muy regionalista, ¿verdad? Y hay muchas variedades que se adaptan a un lugar más que otras. Hay variedades que resisten. Yo tengo ejemplos aquí, por ejemplo, mira, yo sembré la XY 93-4 y ahora en la seca esa yuca se consumió. Está que parece un corcho, mientras que las otras yucas, la blanca, por ejemplo, la señorita, esa yuca, la crema gigante, esas yucas resisten más. O sea, no se deshidratan y esa se deshidrata. Son experiencias que ya uno va obteniendo, ¿verdad?, en variedades determinadas, que yo quiero seguirla conservando y quiero seguir incrementando las variedades, porque tengo 10 variedades en estos momentos aquí, pero quiero seguirla incrementando. Como productora, para mí hacer innovación es aplicar todos los conocimientos adquiridos, la ciencia, la técnica, en función del objetivo que se percibe. Es aprovechar todo los conocimientos en función de lo que tú quieres hacer. Cada día, en cada momento, en cada una de las tareas que quieres hacer. Porque bueno, nosotros tenemos la dicha de que no solamente hacemos una cosa. Hay quien solamente produce hortalizas, produce vianda. Pero nosotros somos bastante integrales. Y todo lo hacemos en función, además, con una agricultura orgánica y de forma sostenible. Y es complejo realmente, es muy diverso. Pero eso ha sido gracias a precisamente ese conocimiento, la aplicación de toda la ciencia, la técnica, la experiencia, la práctica de todos los días, el intercambio con las personas, realmente permitió y ha permitido que nosotros podamos tener el resultado que hoy tenemos y poder aplicar y hacer lo que hoy hemos hecho. No existe un concepto de innovación estático, ni fijo, ni en forma de ley. Ojalá que pudiéramos descubrirla. Pero ahora lo que te puedo decir que en aquel momento estábamos, o sea, describíamos la innovación con facilitar el acceso a tecnología a estos productores, con el objetivo que ellos crecieran. Pero ahora, a la luz de todos estos avances que hemos visto en los últimos tiempos, yo creo que el concepto de innovación está mucho más ligado a la acción colectiva de los diferentes actores que tienen que ver con una demanda concreta, con un desafío concreto, donde se buscan relaciones donde ganen todos los que estén involucrados. La plataforma y los grupos de campesinos que se han ido formando en el PIAL son los dos componentes que el PIAL como programa, como experiencia, está aportando a un sistema de innovación que se tiene que seguir construyendo, que tiene que participar muchísimas más gente. Ese es nuestro aporte y que yo creo que puede complementar, aprovechar, completar este gran potencial que tiene este país de ciencia e investigación y que realmente no está teniendo todo el impacto que quisiéramos en el desarrollo de la sociedad. Botar amorcito viejo y recoger uno nuevo. Mantengo mi arroz viejito, mi surquito con el jovencito. Botar amorcito viejo y recoger uno nuevo. Un momento lo blanquito y lo prietico y da un mulatico. Botar
diversidad para existir. Fuente cuna, inspiración, añoranza de bongo. Yo cosecho muchos tú y recibes muchos yo.